A lo largo de la vida fuimos programados para creer ciertas cosas. Y cuando nosotros nos programan con ciertas ideas, muchas veces de forma totalmente inconsciente, nuestros papás nos dicen que somos tal cosa, nuestros maestros nos dicen que somos tal otra, nuestras amistades nos dicen que somos tal otra, o familiares, ¿no? Nos van de alguna forma metiendo en una especie de estructura energética de la que si, digamos, nos creemos todo lo que nos dicen, de más grande nos cuesta salir y confiar que podemos, ¿sí? Que podemos. Está muy relacionada esta energía con el yo puedo y la fe de que más allá de lo que sucede, nosotros lo que queremos lo podemos conseguir. Sí, hay mucha información a veces en el ambiente que nos dice que no vamos a poder conseguir lo que queremos conseguir, ¿sí? Hola Olga, también bienvenida. Entonces, es importante que movamos esta energía, ¿sí? Y cuando se activan esas creencias de yo no puedo, yo no soy valioso, yo no tengo la capacidad para conseguir algo, cambiar la forma en la que lo estamos pensando, porque ese mismo pensamiento de no poder es el que de alguna manera activa que nosotros dejemos de reconocer nuestros propios recursos. ¿Sí? Todos tenemos en esencia ciertos recursos que son los que podemos usar para evolucionar y para conseguir lo que queremos, ¿sí? Cuando no creemos en nosotros, no solo nos bloqueamos en nuestros objetivos, sino que muchas veces no creemos que podemos tener éxito. Y creo que ustedes lo saben, que las personas que tienen éxito no tienen éxito de un día para el otro, sino que a medida que uno va insistiendo, para mí es clave la energía de insistir, es lo que hace que consigamos lo que queremos, ¿sí? Entonces, es la autoconfianza en que lo vamos a lograr, en que vamos a tener éxito, la que materializa el éxito, ¿sí? Entonces esto también hay que entenderlo, que si yo no estoy activando esta energía y no la tengo alineada en mi campo, no voy a creer que me puede salir bien. Solo lo que me dijeron que sí podía, pero todo lo que me dijeron que no podía y que está fuera de mi campo, voy a creer que no lo puedo conseguir, ¿sí? Entonces, ante un problema, ¿sí? Que todos en la vida enfrentamos alguna dificultad, lo que nos sucede es que no confiamos en que vamos a poder salir adelante, ¿sí? Y es muy importante tener esta confianza en uno mismo, es decir, no importa lo que pasó, miro hacia adelante, bendigo mi situación pasada, esa dificultad, y la trasciendo. Y yo lo digo y sé que esto, una cosa es decirlo y otra cosa es trascenderlo, pero elegir interiormente trascenderlo es lo que te va a terminar dando la fuerza para hacerlo, ¿sí? Porque no hay nada externo que te pueda traer la autoconfianza, es interna la autoconfianza. Hola Lucy, bienvenida, ¿sí? Entonces, es importante trabajar esta energía, porque es una energía que nos pone en conexión con nuestra fe, con una energía todavía más alta, ¿sí? O sea, entramos desde los centros inferiores o más bajos a elevar esta energía hasta el punto donde esta energía se transforma en fe en nosotros mismos, en creer que lo podemos conseguir y que lo vamos a conseguir.
no importa los resultados del momento, que ese es otro punto que muchas veces nos hace, perder la autoconfianza, ¿sí? Porque la autoconfianza se va, a ver, de chicos la fuimos construyendo a través de las pruebas, o sea, a nivel material, lo que sucede es que nosotros necesitamos pruebas, ¿no? Es como cuando íbamos a la escuela, nos tomaban una prueba y entonces nos decían, vos sos un, no sé, 7, sos 8, 9, ¿no? La nota. Entonces eso a nosotros nos da una pauta de dónde estábamos respecto de ese estudio. Bueno, algo así terminamos trasladándolo a la vida. Si yo no conseguí esto que quería, quiere decir que no lo puedo conseguir, porque en aquel momento no lo conseguí, ¿no? Esta es la creencia que muchas veces limita que algo que te pasó en el pasado, ¿sí? Y que vos comprobaste en la materia que en ese momento no pudiste, te enganches con esa energía y termines creyendo que ahora no podés, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos esta energía y la vamos activando y desarrollando, empezamos de forma consciente, incluso de forma energética, a trasladar esto, a mover esta energía. Hola, Alita, bienvenida, ¿no? Y a cambiar esta forma de vernos, donde eso del pasado que no nos salió, no nos quedamos enganchados y empezamos a pensar, bueno, que no me haya salido no importa, que esto no lo haya conseguido hasta ahora no importa, voy a seguir intentando, voy a seguir moviendo. Hola Mica, ¿qué tal? ¿No? Entonces, cuando nosotros nos permitimos seguir probando, es cuando de alguna forma vamos a terminar materializando eso que queremos, ¿sí? Entonces, esto es autoconfianza. Autoconfianza no viene de la afuera, no viene de la materia, no viene de nada que vos hayas podido comprobar que se iba a dar de alguna forma, no es desde ese lugar, sino que viene de una creencia profunda de que vos lo puedes conseguir y de que sos apto para hacerlo, ¿sí? Los autores que he buscado dicen que es una fe total en uno mismo, o sea, la confianza es total fe, y cuando es autoconfianza es total fe en que eso que yo quiero conseguir, lo puedo conseguir, ¿sí? Y no importan las pruebas en la materia, porque si no, si nosotros miramos lo que sucede en la materia, puede que eso que estamos viendo no nos dé lo que queremos ver, ¿sí? O sea, puedo decir, ay, yo pensé que los resultados iban a ser estos, pero hoy no son estos, y entonces lo dejo de hacer, dejo de probar, dejo de moverme hacia donde me quiero mover, o sigo insistiendo, ¿sí? Los datos en la materia son datos, de dónde llegué con esa estrategia, ¿sí? Pero no son un límite, son un dato, ¿sí? Entonces es importante registrar esto internamente, no importa el dato externo, importa lo que yo creo, porque lo que yo creo me va a seguir movilizando y haciendo fuerza interna, construyendo esa fuerza interna para realmente poder materializar lo que quiero materializar, ¿sí? Moverme hacia donde a mí me hace sentir bien. Vamos hoy, mientras que trabajemos en meditación, y algunos, si me quiere hacer alguna pregunta, aproveche, mientras, porque tardan un poquito, tienen un delay. Vamos a trabajar con esta idea que nosotros tenemos de nosotros, ¿sí? Nos hacemos una idea de cómo somos, de lo que podemos, de lo que nos pasó,
digamos, de todas nuestras vivencias. De hecho, yo hice un posteo hace, no me acuerdo cuándo, pero hace unos días atrás, y hablaba de, la frase era, todo mi pasado me enriquece, ¿no? Y de hecho les contaba que hice una carpeta en mi computadora donde guardé todos los archivos que, digamos, son parte de mi pasado, que no son de mi actividad actual, pero que hacen a mi experiencia y a cosas que a veces necesito recurrir porque son herramientas que usé, que creé, que aprendí, ¿no? Y entonces tomé esa carpeta y le puse todo mi pasado me enriquece, ¿no? ¿Y por qué hice esto? ¿Y por qué esto es poderoso? Porque cuando nosotros podemos ver nuestro pasado como parte de nuestro desarrollo del poder y no como algo, uy, esto me pasó esto malo, viví esto y he vivido situaciones muy complicadas, pero cuando uno logra, hay un punto en el que cuando vos dejás de verlo como algo malo, sí, y lo empezás a ver como una oportunidad en tu vida, una oportunidad de cambio, de experimentar algo que nunca te imaginaste que ibas a experimentar, porque muchas veces cuando nos tocan vivir experiencias difíciles, nadie va a elegir una experiencia difícil. O sea, todos queremos experiencias alegres y felices, eso es lo natural, creo yo. Pero si no te tocó una experiencia tan sencilla, ¿no? Y digamos, te toca algo más desafiante, yo creo que eso también te enriquece, porque cuando uno trasciende el desafío y aprende lo que te tocaba aprender, es cuando eso te da herramientas que quien no lo vivió ni lo comprende ni las tiene, ¿sí? Entonces, y no es que somos mejores que nadie, pero sí tenemos más habilidad respecto de ciertas experiencias para manejarnos. Hola Eva, tocaya, ¿qué tal? Entonces, esta es una clave importante, es cuando nosotros tomamos nuestro pasado y realmente todo lo que vivimos nos dé bronca, alguna cosa, nos moviliza o lo que sea, empezamos a verlo desde su potencial de enriquecimiento, ¿sí? Es cuando realmente hacemos un cambio trascendental, ¿sí? Yo tenía otro nombre para esa carpeta antes. Cuando yo cambié el nombre me di cuenta que además terminaba de integrar no solo lo bueno, sino también lo malo. ¿Sí? Porque, digamos, de todo lo que vivimos hay cosas que nos recuerdan nuestro pasado como buenas y otras como no tan buenas. Entonces, cuando ambas las tomamos, vamos al equilibrio. ¿Sí? Y ustedes saben que a mí me gusta el equilibrio, porque para mí el equilibrio es amor. Todo lo que, digamos, está en una polaridad o en otra, digamos, de alguna forma le falta alguna energía, ¿sí? Entonces no está totalmente en amor, pero lo que está en equilibrio está en amor. Entonces, cuando nosotros podemos encontrar ese flujo energético del equilibrio, es que también aumenta la autoconfianza, ¿sí? No es necesario que esto sea de un día para el otro, sino más bien este proceso, este caminar por la vida donde uno va integrando todo, básicamente, todo lo que vos viviste como algo que al final te enriqueció. Así que, bueno, esa es como un poco la idea del camino que vamos a hacer hoy en la meditación. Lo que, digamos, más me interesa es
confrontarnos con esa imagen, ¿sí? Y empezar a reconocer que somos capaces de muchas más cosas de las que creemos que podemos hacer. Hola Ceci, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, cuando nosotros nos permitimos, ¿sí?, confiar en nosotros, confiamos no solo en nosotros, confiamos en que cualquier situación que surja, ¿sí?, nosotros la vamos a poder encarar. Si hay algo difícil o algo complicado o algo que hay que resolver, lo vamos a encarar. ¿Por qué? Porque sabemos, hola, que estamos en equilibrio. Entonces, desde el equilibrio, uno va tomando los mejores caminos. ¿Qué tal? ¿No? ¿No es así? Yo estoy convencida, y además lo he experimentado en mi propia vida, como, digamos, uno por ahí, cuando está en una polaridad o en otra, tiene miedo porque es parte de un programa que se está activando para que nosotros soltemos ese miedo, ¿sí? Y cuando, digamos, ya entendiste, hay algo acá que en mi garganta que vamos a cortar, entendiste que eso era un miedo que te llevaba a un lugar oscuro, de alguna forma, y lo soltás, volvés al centro, no te vas al otro lado. Para mí eso también es otra clave. Está viniendo el humito del saumerio que tengo atrás. Entonces, como si vos elegís no irte a la otra polaridad, realmente conectas. ¿Sí? Ese también es otro punto interesante. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay hoy? ¿Quieren que meditemos? Bueno, vamos a ir a la meditación, pero estaba ahí chequeando un poco lo que tenía ordenado y quiero decir solo una cosita más. Estamos muy acostumbrados como seres de la materia, y es parte de nuestra experiencia, medir nuestra autoconfianza muchas veces con objetos o logros materiales, ¿sí? Y no está mal, pero tenemos que aprender a entender que los logros materiales no siempre llegan por el gran esfuerzo que hace alguien. ¿Sí? Hola Cele, ¿qué tal? Ahora empezamos la meditación. No siempre llegan por esfuerzo y por habilidad, sino que hay distintas circunstancias energéticas que hacen que ciertos elementos materiales lleguen a ciertas personas para algo. ¿Sí? Siempre hay un aprendizaje. Hola Vero, bienvenida. Entonces, eso también, digamos, tratemos de entender que lo que está dentro muchas veces tarda en moverse hacia afuera, ¿sí? Entonces nosotros cuando miramos cosas materiales decimos, pero esta persona tiene tal cosa, consiguió tal cosa y yo no. No mire solamente la materia, porque hay una razón para que una persona consiga determinadas cosas, que a veces tiene que ver con sus esfuerzos y sus grandes logros, y otras veces tiene que ver con un aprendizaje, ¿sí? Entonces, no disminuir los logros de la materia, pero tampoco quedarnos atados a eso. Conectémonos con nuestra propia paz, porque eso que a mí me da paz hace que yo pueda seguir moviéndome a través de cualquier experiencia, ¿sí? Esto también quería agregar, yo considero que los logros materiales es lo que todos más queremos, porque queremos ver materializado, y a eso venimos, nuestros objetivos, nuestros procesos, pero no quedarnos atrapados en la ilusión de que porque alguien lo consiguió vos sos menos. No, no es así, ¿sí? Sos tan valioso como todos los demás.
que algo no haya llegado a tu vida es por algo y tiene tal vez un proceso diferente, ¿sí? Nos cuesta esto en la materia, yo sé que cuesta. De hecho, hoy preparaba la mesa energética, no sabía si iba a hacer la meditación, pero igual preparé todo. Y me encantó porque salió una carta, después les muestro toda la mesa, pero salió una carta de el oráculo estelar, que es un oráculo de semillas estelares, y dice encarnado, ¿no? Les muestro un poquito, fíjense, una luz que baja a la tierra. Es una carta hermosa esta. Y dice, aprendiendo a ser humano en el mundo, pero no de este mundo. O sea, somos seres que venimos a aprender a ser humanos. Porque tal vez algunos de nosotros sentimos, o pudimos haber sentido en algún momento, que no conectábamos con la realidad tal y como la vivíamos. Me parece una carta muy hermosa, porque muchas veces por eso perdemos la autoconfianza. Entonces, nada, quería compartirles ese mensaje porque, bueno, me gustó mucho. Vamos a la meditación. Pueden ir respirando. Sentí hasta dónde va el flujo de tu respiración. Llega hasta tu plexo, llega hasta tu pecho, llega hasta tu chakra sexual, baja hasta tus raíces. Es una buena medida de dónde es y cómo fluye la energía o dónde puede estar bloqueada. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestra alma, a nuestro ángel de la guarda. Hay también un mensajito por ahí de escríbele una carta a tu ángel. Así que podemos siempre pedir ayuda. Las energías angélicas son energías geométricas que nos rodean, nos protegen. Respira. Bueno, vamos a invocar especialmente al arcángel Metatrón. Y vamos a invocar al arcángel Uriel. Y a la diosa Kuan Yin, la diosa de la compasión. Y tenemos por acá también a la tara verde. Salió la tara verde que salió medio volada, medio raro fue eso, y a Isis. Así que las vamos a invocar especialmente. Hay otra diosa por ahí, Vesta. Todos ellos de alguna manera están presentes acompañando la energía de las personas que están haciendo la meditación y de las que lo van a hacer después. Por eso van apareciendo distintas energías. La que vos conectes, la que vos elijas. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ir desde nuestro plexo solar. Vamos a ir bajando. Vamos a sentir cómo la energía baja hacia
nuestro chakra sexual, pasa por nuestro chakra raíz, va iluminando todas nuestras raíces, para bajar y conectar con el centro del corazón de la tierra. Sentí como estás ahí, en el corazón de la Madre Tierra. Sentí el amor, la nutrición, la confianza que te entrega la Madre Tierra. Estamos acá porque ella, que también es un ser vivo, nos quiso tener como hijos. Y nosotros elegimos aprender de esta energía madre. Y ahora vamos a subir con nuestra energía. Vamos a enlazar esta energía de la tierra con la energía de la fuente. Uy, cómo está doliendo el plexo. Respira. Y vas a ir subiendo desde el corazón de la Madre Tierra, por tus raíces. Puedes sentir tus raíces, a tus ancestros, sus creencias, sus programaciones, sus habilidades, que hoy son las tuyas. Y seguir subiendo, pasar del chakra raíz al chakra sexual. Del chakra sexual subimos al plexo solar. Sentí cómo está este centro. El chakra sexual lo vamos a activar, que me olvidé, y a eliminar cualquier energía negativa que pueda haber. Lo mismo con el plexo solar, si te está doliendo, yo estoy sintiendo dolor realmente. Así que vamos a liberar cualquier energía de dolor que pueda estar en el plexo solar. Que se elimine y se libere suavemente. Se está activando también porque vamos a trabajar con él. Puedes poner una mano en el plexo y una en el corazón, así los alineamos. Vamos a seguir subiendo el plexo solar, vamos al corazón. También liberamos cualquier dolor, cualquier tristeza, decepción de nuestro corazón y los expandimos. Y seguimos subiendo y vamos a la garganta. Vamos a sentir este centro, a liberar cualquier energía que pueda estar bloqueando nuestra garganta y a expandirla. Y vamos a seguir subiendo al centro Ajna.
y vamos a liberar cualquier energía mental, pensamientos negativos que estén bloqueando a nuestro ser y lo expandimos. Respira, permití que el plexo siga eliminando lo que tiene que eliminar. Y vamos a seguir subiendo a nuestra corona. Y vamos a liberar cualquier energía de baja vibración que se encuentre en nuestro chakra corona. Y lo expandimos. Y permitimos que la energía siga subiendo. Al centro de la fuente. La fuente, Dios, el universo. ¿Sí? Como vos conectes con la energía divina del nivel más alto, existe una fuente de energía universal de la que venimos todos. Muchos olvidaron esta conexión, pero esta conexión existe y todos podemos ir y conectar directamente con la fuente, amorosamente, con respeto. Podés encontrarte ahí en el centro del corazón de la fuente con tu ángel guardián. Y podemos pedirle que nos ayude a desarrollar nuestra capacidad de confiar en nosotros mismos y de tener fe en que lo que queremos lo podemos conseguir, siempre en orden divino y sin hacer daño a nadie. Respira. Vas a sentir que tu ángel te abraza, te dice que sí. Y ahora ya estamos conectados en la energía del centro del corazón de la fuente y la energía del centro del corazón de la tierra. Nosotros somos madre, padre, hijo divino. Manifestándose aquí. Cambió muchísimo la estructura de este centro. ¿Sí? Si bien todavía yo estoy sintiendo que falta liberar algo, que es lo que vamos a trabajar, cambió mucho la fluidez de la energía. Respira. Y ahora vamos a ir a nuestro plexo solar. Vamos a trabajar desde este centro. Así que podés sentirlo. Yo estoy sintiendo este centro como me genera un nudo en la garganta y siento una especie de nudo, de movimiento aquí, como si fuera una sensación molesta. Fíjate cómo lo sentís vos, fíjate si lo sentís bloqueado.
o si te molesta, como decía yo, o te duele. Generalmente, como estos centros más bajos conectan con la materia, ¿sí? Con nuestra parte más de energía material, suelen estar más conectados con lo que sucede en la materia, ¿sí? Y muchas veces eso altera los centros superiores. Y ahora te voy a hacer algunas preguntas para que vos te permitas ver lo que veas, ¿sí? ¿Cuáles son las experiencias negativas de tu vida que te hicieron perder la confianza en vos? ¿Qué te hizo perder la fe? La energía te va a mostrar una experiencia vivida en el pasado, una persona, ¿sí? Un color, una palabra. Permitile a la energía que te muestre. ¿Cómo te sentís cuando recordás esa experiencia? Esa molestia que tenías en el plexo solar, o ese dolor, o ese bloqueo, ¿cómo se siente? Nosotros no podemos controlar lo que sucede afuera de nosotros, pero sí podemos controlar lo que sucede dentro de nosotros cuando somos conscientes de lo que sentimos. Respira. ¿Hay alguna idea negativa que te dejó esa experiencia de vos mismo? ¿Algo en lo que te estés criticando, culpando, cuestionando? Observa esa idea, esa crítica, ese cuestionamiento. Y pedile a tu alma que te muestre si es posible alguna experiencia del pasado, tal vez de cuando eras más chiquito, donde se fijó esta idea. Las experiencias dolorosas que nosotros vivimos, que nos quitan la autoconfianza, vienen de creencias y de programas de otros momentos donde nuestra mente inconsciente los grababa. ¿Sí? Entonces se reproducen una y otra vez en la vida. Observa esa energía, ¿sí? Que es la energía original. Incluso la podemos tocar, esa energía original. Lo que vamos a hacer es liberar esta energía de nuestro campo, la vamos a entregar a nuestro ángel guardián y él la va a llevar a la fuente. Si hay más de una experiencia, las elevamos cada una. Permití que
si la energía está en algún otro de los campos, también se expulse, porque tal vez, por ejemplo, mi sensación de un nudo en la garganta tiene a veces que ver con que no pudimos hacer, no pudimos decir, ¿sí? Entonces, como no pudimos decir, la energía se quedó bloqueada en más de un centro, ¿sí? Respirá. Sentir cómo se descomprime. Y vamos a darle permiso a las energías divinas a hacer una transformación respecto de esta idea, esta creencia, esta experiencia que quedó tan grabada. Vamos a permitirle que sea reemplazada por energía de amor. Esto va a cambiar la forma en la que vos pensás y sentís respecto de esa experiencia original. A veces nuestros seres queridos, para que nosotros nos cuidemos, para que no nos pase nada, hacen o nos dicen ciertas cosas que nuestro inconsciente toma como verdad absoluta, pero que tenían una función en ese momento y no la tienen el resto de la vida. Por eso la transmutamos. Respira. Libérate, porque este cambio está haciendo que vos trasciendas esa forma de pensar sobre vos mismo. Y te está llevando a un lugar de calma, de tranquilidad, de paz interior. Y podés sentir el cambio de la energía. Si pones la mano en tu plexo, vas a sentir como la energía cambió completamente. ¿Sí? Ya no necesitamos demostrar que somos más que otros, mejores. No, tampoco creemos que somos menos que otros. ¿Sí? Porque este centro hoy comprende que somos únicos y luminosos. ¿Sí? Venimos de esa energía de la fuente a traer una luz propia. Y esa luz es la que se enciende en nuestro chakra plexo solar desde el amor profundo, aquí y ahora. Ya repetí conmigo. Tomo mi poder y lo ilumino. Tengo fe total en mí mismo. Tengo fe total en ese que yo soy. Confío completamente en mi poder. Y me alineo con la energía del amor.
Bueno, cuando alineamos la energía de la luz con la energía del amor que hay en nosotros, ¿sí? Hay un cambio poderoso. Estoy a los ojitos manchados. Qué lindo, fue lindo. Bueno, si alguno puede y quiere contarme cómo lo sintió, me puede contar, si no, cuento yo. Voy a agradecer primero para cerrar la meditación. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz, a nuestros maestros y guías, a nuestro ángel guardián, a nuestra alma y a los arcángeles que nos acompañaron y a todas las diosas que nos acompañaron. Una por una les agradecemos por todas las bendiciones que recibimos y por esta posibilidad de iluminar nuestra capacidad de autoconfianza, esta virtud que nos devuelve nuestro poder, así que es una gran virtud a trabajar. Gracias, 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 gracias. Qué linda, Adriana. Gracias por acompañarme. Bueno, se sintió muy, muy poderosa. La verdad que después me contarán ustedes, los que la practicaron o los que la practiquen luego, ¿sí? Va a quedar subida. Se sintió muy fuerte y muy a la vez, como nosotros hicimos una como reconexión y alineación con las energías superiores desde el plexo, y también fuimos conectando desde los campos más bajos del campo energético. Se sintió como algo que como que se acomodó, ¿no? Entre estos dos centros y nada, yo lo sentí muy lindo y muy potente también. Así que permítanse, gracias Ele por estar también, permítanse dejar que la energía siga fluyendo. Siempre la energía se sigue moviendo más allá de la meditación. Si necesitan practicarla, porque por ejemplo tienen digamos alguna otra experiencia que sientan que quieren transmutar, la pueden hacer, ¿sí? Y practicar, ir haciendo estas alineaciones. Si sienten que hay alguna virtud anterior que necesiten trabajar, pueden chequear las virtudes que fuimos trabajando. Gracias, gracias, gracias a vos también. Les súper agradezco que hayan estado y bueno, la verdad que para mí cada vivo tiene una experiencia diferente y ha sido un desafío. A pesar de que estoy acostumbrada a dar clase, esto es otra cosa, es otra experiencia, es diferente y bueno, agradezco hoy animarme a hacerlos. Les mando un abrazo gigante y bueno, seguro que nos vemos prontamente con otra meditación. No sé qué virtud vamos a estar trabajando, aunque tengo algunas ideas por ahí de lo que nos toca. Pero por ahora disfrutemos esta. En un ratito les subo, ahora que puedo subir todo de nuevo, les subo la historia mostrándoles un poquito de la mesa energética, que está buenísima. Lo que salió hoy, a mí yo me sorprendo cada vez que barajo y lo que sale. Sí, porque además salió, y esto lo cuento pues está bueno, la energía del éxito. ¿Sí? Saqué una carta del tarot de Osho y salió el éxito. Así que, ¿qué decirles? ¿No? Para esta meditación, claramente nos dijeron a dónde vamos. Les mando un abrazo gigante, que tengan mucho, mucho éxito
y nos vemos pronto.